Un nuevo programa en lo que tiene que ver con grandes del deporte y por supuesto una nueva convocatoria a alguien que fue importante en lo que hizo a través de lo personal y también a través de darle notoriedad a su lugar de origen, porque muchos decían, es el hombre de Beruti, ¿no? Y estamos hablando de básquetbol, vamos a hablar de básquetbol, y un fiel exponente de lo que fue en esos tiempos, en los cuales nos va a contar seguramente cosas por demás de lindas que vivió. El básquet en Beruti comenzaba, el básquet en Beruti en cierta manera también quería hacerse importante, pero quien vamos a entrevistar hoy no solo jugó en Giat de Beruti, sino que trascendió hacia nuestra ciudad, hacia Trenquelauquen, y en base a su enorme goleo fue en cierta manera el jugador que querían los equipos trenquelauquenses. Vistió la casaca de Ferro, vistió la casaca de Barro Alegre, jugó en la selección roja. Nos estamos refiriendo a Luis Nito Maggi, el cual también, como siempre decimos, vamos a entrar en su mundo deportivo y también en su mundo de vida. Como bien lo dijimos en el comienzo de nuestro programa, entramos en el mundo de Luis Nito Maggi. ¿Qué tal, Nito? Bueno, un gusto y agradecido por habernos recibido tan amablemente en tu hogar, acá en Beruti. El gusto es mío, acá estamos. Bueno, nosotros, este programa, que seguramente has estado viendo, es un poco reflejar vida deportiva y también en lo personal un poquito, hablamos también, de aquellos que fueron, decimos grandes, pero más allá de grandes, que fueron importantes en lo que tiene que ver a veces en una comunidad o también en lo que hicieron deportivamente, ¿no? Y bueno, Nito, hoy nos convoca una de tus pasiones, que fue el básquetbol, en el cual creo que trascendiste y bastante, ¿no? Y bueno, pero comentanos un poquito cómo te iniciaste, porque en un Beruti uno se imagina que ibas a correr detrás de una pelota, que a lo mejor lo hiciste, sí. Pero ¿por qué elegiste el básquet? Bueno, siempre me gustó el básquet y en ese momento Beruti había comenzado con alguna actividad, ya antes que yo jugara, ya de personas mayores. Y bueno, comentá algunos que jugaban antes que vos. Y jugaba, hubo uno que vino a enseñar básquet, que era un tal Giacobbe, creo que era de Madero o algo así. Y bueno, se hacían partidos, inclusive, como recién estábamos comentando de Mota, jugó también Mota al básquet, jugó Quique Sardi, Caú, o sea, gente un poco mayor que yo, y que, bueno, eso a los más chicos nos fue gustando y nos intercalábamos en los partidos. Pero llegó a gustarme tanto que no había mucha actividad. Y entonces me prestaban una pelota en el club, sí, y yo iba a la tarde, 3, 4 horas todas las tardes, solo. Y tiraba. Sabes que un poco me hace acordar la historia de Enrique Anao, que nos contaba cuando en Paso también hacía exactamente lo mismo, ¿no? Posiblemente, porque no habría otro que lo acompañara. Exacto. Entonces, ¿y elegías un lugar determinado de tirar o no? Sí, normalmente eran los 45 grados la punta. Y bueno, después me rindió bastante fruto porque... Eres infalible ahí, ¿no? Metía mucho, sí. O sea, y muchos en esa época, bueno, siempre valían 2, pero que hoy valdrían 3, ¿no? Así es. Y bueno, y el goleo que tuve en la mayoría de los partidos realmente indicaba que había que haber practicado muchísimo, claro, para poder llegar a ese emboque, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que no era como ahora, porque ahora a lo mejor te ponen una marca personal que no te deja estar cómodo. Nosotros teníamos un poco más de libertad en ese sentido, pero lógicamente siempre de allá lejos. Era un jugador de mano caliente, como dicen hoy en día, ¿no? No era de marca,
No me gustaba en absoluto la marca. Cuando salía de contraataque, allá salía disparando, pero incluso con la transición, bueno, era acomodarse en el lugar de uno y realmente que cuando jugábamos en GA realmente no teníamos buen equipo. ¿Y cómo era ese Beruti de esa época? Y había mucha gente en ese tiempo, había más gente que ahora. Por supuesto. Pero realmente... ¿Le gustaba el básquet a la gente? También. Si hacíamos partidos, bueno, los de la época nuestra que recordarán, cuando venían los equipos de Trenquelauquen a jugar, era... sí, la misma rivalidad que en el fútbol. No sabés lo que era. Mirá vos. Sí, y además la hinchada mala. La hinchada esa que gritaba y los provocaba. Y muchas veces les hacía, para cuando salían de la cancha, alguna patadita le pegaban también. Bueno, y entonces, bárbaro, el inicio. ¿Y sabés ¿sabés quién jugaba en ese tiempo cuando yo te digo que empezó con los dos Buffarini de Paso? Perita Pérez mirá vos. Y Aranda, José Aranda, que hoy es uno de los capos de Clarín. Mirá vos. Ese era el equipo, y conmigo incluido, era el equipo titular de ese momento. Muy bien. Sí. ¿Con Cuarteroni no jugaste? Sí, con Héctor, ¿no? Sí, ¿También? Sí, él era asistidor mío. Mirá vos. ¿Era base, Héctor? Era base. No invocaba ni a una rueda surqui. Pero te digo que pase, pero milimétrico. Mirá vos. Sí. Bueno, ¿y cómo llegás a jugar a Trenquelauquen? ¿Mediante y a qué equipo? ¿Mediante quién y a qué equipo? Bueno, cuando ya no hizo básquet, yo tenía mucha relación en Trenquelauquen con Paco Aznare, con Iván Guayarelo, con Oscar Corona, y entonces me hablaron para ir a Ferro. Y bueno, comencé a jugar en Ferro, que realmente mucho entrenamiento no iba, porque lógicamente en ese tiempo también, como ahora, la parte económica no era tan importante, ¿no? Sí. Y bueno, muchas veces o me venían a buscar, y a veces cuando jugábamos algún partido me tenía que quedar a dormir en Trenquelauquen. ¿Y te adaptaste enseguida a los aros, a los que eran de mica, porque antes eran tableros de madera? Sí, pero el tiro mío nunca tocó tablero. Muy bueno, o sea muy bueno. Limpito. Siempre se escuchaba el ruido de la red. Siempre directo, tablero no lo usaba salvo una bandeja, ¿no? Pero... ¿Y ahí en Ferro cuántos años? Y yo no me acuerdo cuánto, pero varios. ¿Con varios campeonatos inclusive? Sí. No, campeonatos sí, alguna preparación, pero no mucho. ¿El oficial pero teníamos buen equipo, pero siempre Carapachay se nos cruzaba. Y integraban el equipo nuestro, estaba el Turco Aymar, Folco, Luchini. O sea, esa vendría a ser una segunda etapa, porque en la primera etapa estaba Paco Aznare, claro. Iván Guayarelo, eso ya habrán jugado un año o algo más. Y después, después Roberto Vistacio puede estar. Claro. Después ya hubo un recambio. Díaz, ¿no? También. Y teníamos un buen equipo, sí. Pero no había con qué darle a Carapachay. No, Carapachay, siempre nosotros íbamos con favoritos porque decían que teníamos mejor equipo, pero siempre nos ganaba Carapachay. ¿Llegaste a jugar con Oscar? Sí, también, sí. ¿Con José López? También. ¿En ese Ferro? Sí. ¿Y aún así no se pudo con Carapachay? No le podíamos ganar, no. ¿Y qué tenía Carapachay? Tenía Urbaneja que manejaba los hilos, los Fossati. Realmente ellos eran más equipo que nosotros. Nosotros éramos un poco más de individualidades, pero ellos eran más equipo. Se llenaba la cancha, ¿no? ¿Qué te parece? Y daba gusto ir a jugar, porque realmente la hinchada que había, qué sé yo, te daban ganas de jugar. Y vos serías un poco el niño mimado, Nito. No te creas. Yo sí, lo que pasa es que a mí me atendieron siempre muy bien. La verdad que lo que fue Paco Aznare, Iván Guayarelo, Oscar Corona, realmente eran... el Piqui, un recordado realmente, un fenomenal. Buen tipo, una persona maravillosa. Después vas a Barrio Alegre. A Barrio Alegre voy ya cuando prácticamente ya medio como que no quería jugar más al básquet. Y voy a Barrio Alegre y ahí tenemos un campeonato con la copa que había donado Néstor García del Coloso. Que ahí por ahí deben dar una foto de eso.
y ahí jugaba, bueno, ahí también había ido, el que me llevó fue César Urbaneja, que era el que manejaba los hilos ahí. Después estaba Pepe Anaya, el Conejo Magrotti, Holguín, seguro. Holguín, Milla. Sí, Milla. Había yo ahora no me voy a acordar, un gordito rubio que no me acuerdo, pero no era de Trenquelauque. Y la verdad que lo veían al equipo y no nos daban ni 5 centavos, ¿no? Pero realmente la metíamos, entonces sí, anduvimos bien. Bueno, pero además en algún momento me comentabas que, bueno, en la selección jugaste 12 años sí, consecutivos. 12 años seguidos, sí. ¿Cuál fue la mejor campaña de la selección roja? Y fue cuando salimos campeones regionales, pero eso fue en cadete, o sea, 18 años teníamos. Que jugamos regional, lo ganamos y después fuimos a jugar el provincial. Bueno, el provincial nos agarró Bahía en un partido que nos destrozó. Pero realmente muy lindo porque tuvimos una semana. Bueno, Bahía era la cuna del básquet. Sí, y en ese tiempo más todavía. Cuando estaba Cabrera, toda esa gente, sí. Sí, no, yo mi época, creo que mi mejor época de basquetbolista la tuve en Tandil. En Tandil. Cuando hice el servicio militar. Mira vos. ¿No habrás hecho el servicio militar? Sí, lo hice. Sí, ¿seguro? Sí, lo hice. Lo más lindo que fuimos... No es que no dijo que no lo has hecho, sino digo que a través del básquet por ahí te salvabas. Claro, tenía pase diario yo, de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, todos los días. Que algunos me envidiaban eso, ¿no es cierto? Pero más me envidiaban porque por el básquet me daban de comer. Porque en el servicio militar se comía, en ese regimiento se comía muy mal. Salteado. Muy mal. Y bueno, como anécdota fue cuando nos presentamos nosotros, que nos destinaron ahí, nos sentaron todos en la plaza de armas, y entonces a mí me habían dicho que yo no dijera que sabía escribir a máquina, porque yo era oficinista acá, que sabía escribir a máquina, que sabía hacer nada, porque en el momento que decía que sabía escribir a máquina, me iban a mandar a limpiar baño. Entonces salió un suboficial principal a decir, a ver quién sabía escribir a máquina, porque necesitaban tomarle nota a todos los colimbas que estábamos ahí. Entonces yo no decía nada. Al rato aparece de vuelta, no se presentó nadie. Al rato aparece de vuelta y dice, mire, yo sé que a ustedes les han dicho que el que dice que sabe escribir a máquina, los mandamos a limpiar baños, les hacemos hacer no sé qué, no crean nada de eso. Yo les doy mi palabra que si alguien sabe escribir a máquina, se lo va a tratar bien, qué sé yo. Y yo digo, yo me tiro el lance, ¿qué voy a hacer? Me presenté. Y bueno, me puse a tomarle nota a los soldados, qué sé yo, me destinaron en mayoría. Va que este oficial principal, el suboficial principal, era de la Comisión de Ferrocarril Sur. Y preguntó también quién sabía jugar al básquet. Otra cosa que me habían dicho, no digas que sabes jugar al básquet ni que jugar al fútbol, porque te comes la última baja. Bueno, había uno de Buenos Aires que jugaba muy bien al básquet, que jugaba en un equipo de Buenos Aires, más alto que yo, y empezó a jugar. Empezó a jugar y venía, hoy comí no sé qué, comí esto, comí lo otro. Y al otro día, hoy me tomé un whiskycito, y yo digo, ya esto no lo aguanto más. Tengo que decir que juega al básquet. Y yo digo, bueno, me presenté muy, muy buen tipo, me presenté y le digo, mire, yo algo juego al básquet, qué sé yo, si me prueban puede hacer que por ahí. Bueno, dice, me dio un pase, que me vaya a probar al club, a Ferrocarril Sur. Voy con este otro colimba. Bueno, yo en Boca lo tenía intacto. Bueno, tiraba, metía. Bueno, ahí nomás me ficharon, qué sé yo, y empezamos a jugar. Se arma el primer partido de la temporada amistoso, ya empezaba el campeonato, con Independiente de Tandil, a Independiente de Tandil hacía 2 años que no le ganaban. No va que en ese partido jugamos ese amistoso, el primer partido, le ganamos, no se nos engañe, yo metí goles a lo tonto. Bueno, el diario, las figuras, los colimbas. Bueno, ya éramos famosos. Y me agarró el suboficial principal y casi me mata. ¿Y cómo me decía que no sabía jugar básquet? Bueno, y ahí me dieron un pase diario de 6 de la tarde a 2 de la mañana y nos daban de cenar. Mirá cómo te subió el básquet. No, seguro. Me salvó, porque comer se comía malísimamente. Y bueno, y después en el campeonato anduve bien.
había días que uno estaba mal, sí, más inspirado que otra vez. Pero realmente ahí hay algunos diarios que 30 y pico tanto. Que avalan lo que vos decís, que hoy serían 40 y pico, 50. Claro, y por eso te digo, a lo mejor las marcas no son las mismas, es otro juego, qué sé yo. Pero hay que hacerlo, Hay que hacerlo, sí. Pero Nito, también me decías que reforzaste Pehuajó. Pehuajó fui a reforzar en una oportunidad estudiante que jugaba contra San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. Que de más detalles que en estudiantes jugaba Alessi, unos señores, Pato Domínguez, Martelletti, Ramos, un equipo muy bueno. Está bien, nosotros íbamos de suplente, ¿viste? Y después también reforcé en campeonatos internos del Pehuajó en triangulares, cuadrangulares a San Martín. Qué rica historia, ¿no? Que, o sea, has vivido con mucha pasión el básquetbol. Sí, no, realmente. Y como uno lo sentía, ojo, que sin ningún beneficio económico, ¿no? No, está bien. Porque uno se pagaba prácticamente del bolsillo de uno todo. Pero seguramente generaste muchas amistades, te abrió muchas puertas también. Por supuesto. Te hiciste muy conocido. Sí. No, y amistades, ni te cuento, muchas amistades. Sí. ¿Alguna otra anécdota en que recuerdes de partidos en Trenquelauquen, de algún partido entre Trenquelauquen y Pehuajó? Mira, un partido que yo no lo tengo claro realmente cuánto fue, pero un partido con argentinos de Trenquelauquen jugando para Giat. No me preguntes quién jugaba Giat, Cuarteroni seguro, pero el resto de los integrantes no me acuerdo bien. Creo que ganamos, no sé si 42-40 o 44-42, y yo metí menos un doble todos. O sea que ese es el equipo de Maggi, no de Giat. Claro, pero ¿sabes? Yo reconozco que todas me las pasaban a mí y yo las tiraba todas, ¿no es cierto? Ninguna duda, pero sí. Qué lindo, ¿no? Y se vivía distinto, ¿no, Nito? Sí, más sano, más. O sea que incluso con tanto en básquet como en fútbol, vos te decías mañana jugás al fútbol o jugás al básquet, esa noche no dormía. ¿La Luisa nunca armó básquet? No armó básquet. No. Puede haber armado, no, pero no creo, no. No, digo yo porque siempre hubo la rivalidad futbolística. No. Y porque no tenía cancha tampoco. No había cancha. Acá habían hecho, en ese momento que te digo yo que vino esa persona a enseñar, incluso había básquet de mujeres. ¿Cuáles fueron los mejores jugadores que viste jugar? ¿De Trenquelauquen? Y yo creo que sobresalió en definitiva después a la larga. Yo hubo una parte que no vi básquet. Después de mí, que yo no fui más, muchos años yo no vi, pero de lo que vi yo, Oscar Burúa creo que fue el que marcó el rumbo en Trenquelauquen en básquet, ¿no? Antes me habían dicho que también, que había Alemán Aspiró, que jugaba muy bien, pero yo no llegué a verlo en su plenitud. ¿Y los cambios que ha habido en el básquet? ¿Seguís a la NBA? Sí. Básquet, cuando juega Ginóbili o... ¿Y qué opinás? Y que lo que hace Ginóbili es extraordinario. Yo la verdad que también, anoche estuve viendo también al LeBron James, hay jugadores... Kobe Bryant. O sea, son jugadores, pero la ductilidad que tiene Ginóbili para jugar es admirable. Realmente es un argentino norteamericano. Sí. Ellos están asombrados. Yo pienso que hace lo que hace un negro. Exactamente. Sí. Que no es poco decir. No, para nada. Ese cambio de mano, ese cambio de ritmo, no importa que haya tres adelante. No, nada que ver. La pelota entre igual. Sí. No, es buenísimo. ¿Y los cambios que ha habido en el básquet han sido...? Y mira, yo te cuento que cuando jugábamos nosotros, que las tácticas no existían. Sí, supuestamente existían, pero no. Marcábamos los altos, marcábamos adelante. Claro. Y los que eran base, marcaban atrás. O sea que uno lo ve hoy, y va a decir, ¿cómo podía ser? Claro, los rebotes prácticamente eran todos los demás. Es cierto. O sea que nosotros estábamos marcando allá al base para que no tirara al base, pero... Ahora le hicieron sumamente bello al básquet. Sí. Más ágil, más dúctil, ¿no? La verdad que sí. Una lástima que en Trenquelauquen hoy el básquet no surja, no tendrá gancho y porque hay muchos deportes y después, qué sé yo, no lleva gente y un espectáculo que no lleva gente, viste, vos vas, si te encontrás medio solo, por más que te guste, no tiene el atractivo que es cuando hay mucha gente, como cuando jugaba Argentino, el primer campeonato argentino que jugó. Exacto.
ahí había emoción, o sea, daba gusto verlo, ¿no? Sí, de hecho, no bajaba de 800.000 personas. Sí, no, la verdad que un espectáculo muy lindo. Un deporte tan hermoso. Es lindo. Y bueno, uno de mis hijos juega, así que se mantiene jugando. Se mantiene la continuidad de los más. Sí, siempre tenemos discusiones porque él, cuando yo le decía cómo jugaba, que yo se ríe, ¿viste? Le tenía que mostrar los diarios de los tantos que metía para... ¿De las canchas alguna tenías preferencia en Trenquelauquen? No. ¿No te iba mejor que en otras? No. Y la de Ferro porque uno estaba acostumbrado en esa, ¿no? Sí. Además por los aros, ¿viste? A lo mejor, pero nada, no había preferencia en ese sentido. Muy bien. ¿Tuviste alguna lesión? No. Sí, una lesión bastante bromada de un tobillo salté, y justo casualmente cuando era contra, primero éramos compañeros con el Mono Folco, y después cuando fuimos contra, salté a tirar, él saltó conmigo y cuando caí lo pisé, que normalmente es la lesión de los basquetbolistas, ¿no? Sí. Y me torcí el tobillo y estuve unos cuantos días sin poder jugar. ¿Era de proteger los fallos? No, nada, no. Era más vale frío. ¿Y en tiro libres cómo te iba? Mira, ahora que me decís, un campeonato se hizo un cuadrangular en Tandil, en una oportunidad, y venía gente, jugábamos Ferrocarril Sur de Tandil y Santa María de Tandil. Y de Bahía venían el equipo que venía Cabrera, todo eso, y de Tres Arroyos que estaba Goizueta. Y previo a los partidos se hacía un campeonato de tiro libre. Y bueno, se tiraban 20 tiros. Cabrera metió 19 y yo metí 18. Mirá, qué bueno. O sea que tiré yo primero. Pues sabés que rogando que meta menos, había errado uno y no erró más ninguno. Mirá vos, sí, buenísimo. Sí. Bueno, Nito, ¿y tu familia cómo está integrada? Bueno, mi esposa, Susana, Fernando, que es el mayor, Leandro. ¿Los dos trabajaron en Trenquelauquen? Los dos kinesiólogos ahí en Trenquelauquen, y Gaby, que está estudiando medicina en Córdoba.